Bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con esta breve reflexión. Y el Señor siempre, como digo, me confronta con su palabra, ¿no? Y, y toda la escritura habla de Jesucristo. Si bien habla de Jesucristo, también nos muestra que hay una acción que debemos hacer. Siempre hay algo que debemos hacer. El Antiguo Testamento es guardar sus mandamientos, sus estatutos, no salirse, atesorarlo en su corazón. No debe- Siempre hay algo que debemos hacer, siempre, siempre. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, creer en Jesucristo. Pero ese creer en Jesucristo tiene que haber, espera una acción de nosotros, ¿no? Que sería dejar nuestra vieja vida, como el arrepentimiento. Tal vez, hermanos, esperamos que Dios quite todo lo malo que hay en nosotros, que Dios quite todo, que lime todas las asperezas que hay en nuestro corazón y simplemente nos sentamos a esperar que Dios lo haga. ¿Que Dios lo puede hacer? Sí, Dios lo puede hacer. Pero hay cosas que debemos hacer. Nosotros, hay cosas en que debemos actuar. Hay cosas que debemos quitar, las cuales no son agradables ante los ojos de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Ahí tenemos en el comienzo que dice, haced. Debemos hacer, debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Después dice la palabra del Señor, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre. O sea, justificarnos, ¿no? Justificarnos de esa manera. A Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Una justificación de parte nuestra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Puede ser el árbol que no da buen fruto una persona no creyente, pero también puede ser un hermano que no está, que no da frutos en el camino del Señor. La palabra dice que hay lobos disfrazados de corderos. También puede ser. Hermanos, y ahí es donde yo me analizo, ahí es donde el Señor me confronta con su palabra. Un cambio total de vida, de pasar de no hacer nada a dar frutos. Y aquí encontramos la palabra hacer. Algo debo hacer. No solo decir que soy cristiano y nada más, porque la higuera que da frutos ricos, porque acá en mi casa hay 2 higueras, y da buenos frutos y frutos ricos y deliciosos, por no dar fruto. Fue maldita por nuestro Señor Jesucristo y se secó. O sea, hermanos, podemos ver claramente que algo debemos hacer. Como vimos, no nos justifiquemos con decir, sí, ya acepté a Cristo en mi corazón, ya soy salvo, me quedo tranquilo en casa. No, eso no es hacer frutos dignos de arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que inquieta nuestros corazones. Es el que inquieta nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos debe movilizar. Nos moviliza, pero nosotros somos los que, por miedo, por temor, cosas que debemos arrancar de nuestros corazones, demoramos el servicio. Así como se espera que un árbol frutal dé frutos, el pueblo de Dios debería producir una cosecha de buenos actos. El mensaje de Dios
no ha experimentado cambios desde el Antiguo Testamento. Dios espera que seamos activos en nuestra obediencia. Juan compara a las personas que dicen creer en Dios y que no viven para con Dios como árboles improductivos, que serán talados. Para ser productivos para con Dios debemos obedecer sus enseñanzas, resistir la tentación, servir y ayudar activamente a nuestro prójimo y predicar nuestra fe. Pero debemos hacer algo. Estos versículos son conocidísimos, pero veamos algo. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 28. Podemos leer, ya lo encuentro, aquí estamos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 28. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá vemos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer algo debemos hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nos justificamos adelante del Señor y el Señor conoce. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, versículo 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hizo lo que escuchó. Oyó las palabras de Dios y fue un hombre obediente, un hombre prudente. Pero el que me oye, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El que oye la palabra del Señor y la ignora. El que oye la palabra del Señor y no se analiza, no la expone contra su vida. No la toma para sí. Dice, no, el Señor le está hablando a fulano de tal. No, no, no. Dios nos habla todos los días a cada uno de nosotros. Y cuando, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de su doctrina, dice. Pero entonces me pregunto, ¿cuántos prudentes hubo en ese lugar cuando Jesús enseñaba? E hicieron lo que escucharon. ¿Cuántos hermanos somos que sabemos lo que dice Dios en su palabra? Y me comporto como insensato, que cuando vienen los problemas o las dificultades, se me estremecen, hermano, los cimientos. Siempre vamos a tener que hacer algo, hermanos. Por ejemplo, un día vino un joven y me dice, ora por mí porque mañana tengo examen, para que Dios me ayude. Entonces la pregunta que le hice fue, ¿estudiaste? Algo, hermanos, debemos hacer. Un hombre me dice, orá para que pueda conseguir otro trabajo, que Dios me lo consiga, donde pueda ganar más, donde no tenga que hacer tantas horas, donde un montón de beneficios a lo mejor. Pero la pregunta es, ¿lo estás buscando? ¿Te preparaste para ese nuevo trabajo? ¿Estás tomando recaudo para cuando te venga ese trabajo? Está bien, va a haber a lo mejor otra diferencia económica, pero va a haber más exigencia en el sentido intelectual, en el sentido de responsabilidad.
¿Te preparaste? ¿Te estás preparando? ¿Estás haciendo algo? ¿Que Dios puede conseguir un trabajo? ¿Que Dios me puede ayudar y me puedo sacar un 10 en un examen? Lo puede hacer. Pero si yo no hago nada, si yo ni siquiera me esfuerzo, entonces, ¿cómo Dios va a obrar? Cuando Dios dice esfuérzate y sé valiente, no está hablando de, de las cosas del mundo, está hablando de su palabra, de retener su palabra, de estudiar su palabra, de buscarlo a Él día a día, porque hay que ser valiente y hay que esforzarse. Hay que esforzarse, hay que ser valiente y esforzarse para conocer su palabra, porque miles de cosas nos distraen en este mundo. Miles, miles. Algo debemos hacer. Nos demanda una acción. El otro día escuchaba el estudio de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dio el hermano Cristian, que es la predicación del pastor del domingo, y siempre digo que Dios me habla a través de su palabra. Aunque a muchos no les guste que uno diga que Dios le habla, pero la palabra es viva. Y Dios me mostraba en un versículo de Primera Juan, capítulo 3, versículo 3. Pero vamos a leer desde el 1, ¿no? Del versículo 1 al 3. Primera Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está, está clarísimo, está clarísimo la palabra del Señor. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Así es como el Señor me lo muestra. No debo de purificar a otro hermano, no debo pretender que otros den buenos frutos. El cambio debe comenzar en mí primeramente. Y la pregunta sería, ¿estoy haciendo esto que escuché de Dios? ¿Estoy siendo un hombre prudente? ¿Me estoy esforzando para siquiera llegar a ser un poco más puro, más limpio, quitando todo lo malo que hay en mí y que no le agrada a Dios? Si decimos ser cristianos y tenemos esta esperanza en Cristo Jesús, entonces algo debo hacer o en algún momento debo comenzar a cambiar para purificar mi vida, mi corazón. El pastor leía Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en nosotros, es ir todos los días a la cruz, porque nuestras pasiones y deseos, nuestras tentaciones también amanecen con nosotros, hasta que Cristo venga en su gloria o seamos llamados por Dios y dejemos este mundo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Ya lo encontramos. Capítulo 10, versículo 16. Circuncidad, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Mm? Hermanos, debemos comenzar a quitar todo lo malo
todo lo que contamina nuestro corazón. Si usted deja una bolsa de basura por varios días en su hogar, comienza a oler mal y a contaminar la casa. Debemos hacer algo. Debemos hacer algo para alcanzar la pureza de Cristo Jesús. Y todo comienza con obediencia. No se siembra buena semilla entre espinos, lo dice la palabra del Señor, ni tampoco se tira semillas en el camino. Hay que preparar la tierra para que la semilla eche raíz y crezca con firmeza en nuestro corazón. Hermanos, pero debemos hacer algo. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice en su carta: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primero, acerquémonos a Dios. Es una búsqueda de parte nuestra, una búsqueda sincera, y Él se acercará a nosotros. Limpiad las manos y purificad vuestros corazones, es decir, lleve una vida pura, límpiese del pecado, sustituya el deseo de pecar por el deseo de experimentar la pureza de Dios. Como ve, hermanos, la palabra de Dios siempre nos confronta y nos anima a cambiar nuestra vida, purificada, hacer algo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Todos sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando pasamos alguna dificultad, ¿creemos igual en esto que decimos o comienzan las dudas? Si dudamos es porque hay algo que no hemos quitado de nuestro corazón, algo que está haciendo mal olor. Miramos al hermano a la cara y le decimos lo que nos parece que no está bien, lo que nos parece que está haciendo mal. Pero cuando nos miramos al espejo, hermanos, somos capaces de decirnos a nosotros mismos todos los defectos y errores que tenemos. Hermanos, sé que Dios me habla a mí primeramente para que haga algo con lo que está mal en mi corazón. Por eso comienzo pidiendo disculpas. Si en algo les he fallado, pido disculpas por mis errores y por mis faltas. Es algo con lo que lucho día a día y Dios lo sabe. A todos nos gustaría ser más puros, más como Jesucristo, pero qué difícil es el camino. Y más cuando la palabra de Dios me pide que deje mi orgullo de lado, mi confianza, la confianza que tengo en mí mismo, para que confíe más en Él. Es difícil, pero no imposible. Jesucristo lo hizo. Hizo lo que nadie pudo ni puede hacer. Cumplir, ser obediente. Él fue puro. Dios sabe que no somos capaces de cumplir todos sus mandamientos y estatutos, pero tan solo por la fe que decimos tener en Cristo Jesús nos debe movilizar a purificar nuestro corazón. Cada uno sabe, mis hermanos, qué hay dentro suyo. Dios también lo sabe. Pero debemos sacar lo malo, porque eso contamina. Por esa razón la semilla hace raíz, pero esa raíz no alcanza a tomar fuerza para que demos buenos frutos. Dios les bendiga, mis hermanos, y analicemos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra del Señor. Seamos prudentes. ¿Qué debemos quitar? No cambiar, quitar. Cuando dice circuncidar, es cortar lo que contamina.
sacarlo de nuestras vidas. Debemos quitar los que nos ata, los que nos demora para la obra de nuestro Dios. Debemos sacar todo aquello malo. Los amo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les pido, le pido a Dios una bendición especial por cada uno de ustedes, hermanos. Dios obre en la vida de cada uno de ustedes, así como obra en mi vida. Pero a veces soy tan débil, a veces soy tan débil y me cuesta tanto, que Dios cada vez me tiene que confrontar más duramente, para que alcance siquiera a ser un poquito más puro, un poquito más obediente y un poquito más parecido a Cristo Jesús, porque eso es lo que a Dios le agrada. Sé, hermanos, que tengo esa esperanza, esa esperanza que si decimos tener esa esperanza en Él, tengo esa esperanza de que le veré, tengo esa esperanza. Pero necesito cambiar mi vida. Necesito esforzarme para ser un mejor hijo ante los ojos de Dios, un mejor hermano ante mis hermanos. Necesito esforzarme, necesito hacer algo, necesito cambiar. Mis hermanos, les amo, como les dije antes, y Dios los bendiga.